Quiero estar compartiendo con ustedes hoy la continuación de la serie que hemos venido trayendo. Durante este tiempo, estos domingos pasados, hoy vamos a tener el tercer mensaje de la serie David, un rey puesto por Dios. David, un rey puesto por Dios. Ahí ustedes pueden ver el título, exactamente, y pongo el 3 porque es el tercero de la serie. Y estamos nosotros analizando toda la vida de David. Quiero que todos ustedes puedan, después de terminar esta serie, tener una idea general de quién fue este rey David y qué fue lo que hizo y qué fue lo que lo hizo grande y cuáles son las enseñanzas que la vida de este hombre nos impactan a nosotros. Impacta a nosotros de tal manera de que nosotros podamos caminar y aplicar los principios que este hombre aplicó con respecto a su obediencia a Dios y así poder ser hijos amados también por el Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre esta etapa de David después de haber sido ungido rey de Israel. Y después de haber sido ungido rey de Israel, dice la Biblia que las personas que estaban en el palacio del rey Saúl vieron en David características que David no trataba de aparentar. Eran características naturales del rey David. Era un hombre que tenía un hablar prudente, dice la Biblia, era un hombre valiente, era también un hombre que Dios estaba con él. Y todas estas características, las personas que estaban a su alrededor las veían, pero él no trataba de pavonearse para que la gente vieran cómo él era, sino que él era así por naturaleza, porque él amaba verdaderamente a Dios y él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería con respecto a su vida. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy quiero estarme centrando un poco más adelante en 1 Samuel capítulo 18, versículos del 6 al 9. Y quiero que todos que tienen Biblias puedan abrir su Biblia allí en 1 Samuel capítulo 18, versículos del 6 al 9. Vamos a leerlo. Les invito a ponerse en pie, por favor. 1 Samuel capítulo 18, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente en este hermoso pasaje. ¿Lo tenemos? Amén. Dice allí la Biblia. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo de compartir tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos humildemente. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Como decíamos hace unos instantes después de ser ungido, el rey David, por el sacerdote Samuel, su vida comienza a tener un cambio radical. David, de un simple pastor de ovejas, iba a comenzar ahora una nueva etapa en su vida. Quizás si David no hubiera sido ungido como rey, él se hubiera quedado muy tranquilo allí en la casa de su padre, Isaí, y entonces hubiera continuado haciendo las cosas normales que tenía costumbre. Ser un pastor de ovejas, hubiera seguido pastoreando ovejas. Nadie hubiera dicho nada de David porque ¿quién iba a decir algo de David? Pero Dios tenía para David un plan diferente. Tenía un propósito bien marcado para ese muchacho. Ya él no iba a ser un muchacho como todos los demás. Él iba a ser ahora alguien escogido por Dios para reinar sobre la nación de Israel. Por eso David tenía que pasar un proceso de transformación y cambio, un proceso de aprendizaje, un proceso que iba a durar años, porque él no fue ungido y después de ser ungido llegó a ser rey como Saúl. Él fue ungido y pasaron años para que Saúl muriera y él tomara el reino que Dios
le estaba ofreciendo. Por tanto, todo ese proceso del momento de ser ungido hasta el momento de tomar él posesión del reino, pasó muchos años y durante ese tiempo David tuvo que aprender. Fue una escuela. David había pasado durante un tiempo en Belén, pastoreando allí las ovejas de su padre y demás. La escuela elemental, llegó a middle school, llegó a high school, pero no llegó a la universidad. David llegó exactamente hasta high school. Y cuando llegó a high school, allí terminó. Dios permitió que fuera ungido. Y ahora Dios le dice, ahora tú vas a hacer tu especialidad. Para tú llegar a ser rey, tú tienes que hacerte un especialista como rey. Pero para aprender a ser rey, entonces tienes que aprender principios. Y esos principios allí se enmarcan en todo lo que va a ir pasando en la vida de David, a partir del momento que él mata a Goliat hasta el momento que él toma su reinado. Y eso lo vamos a estar viendo hoy de una manera general para que usted comprenda de que la vida de David tuvo una gran repercusión sobre toda la nación de Israel. Pero para que tuviera esa repercusión, David tuvo que ser entrenado, David tuvo que ser educado, David tuvo que ser transformado y además de eso, David tuvo que ser enseñado por la vida. La vida tuvo que darle muchos golpes a David para que él solidificara su carácter para enfrentar lo que estaba por llegar. Por eso es que hoy vamos a estar viendo cuatro principios que David tuvo que aprender y que usted también tiene que aprender como hijo de Dios. El primer principio que podemos allí ver en esta etapa de la vida de David es que David necesitaba aprender primeramente a ser un siervo. Escuchen. David necesitaba aprender a ser un siervo en esta etapa de su vida. David era un muchacho de campo, David era un muchacho que trabajaba las ovejas, pero David nunca había tenido quizás a nadie que estuviera mandándole, solo su padre. David no tenía a nadie que estuviera diciendo, tienes que hacer estas cosas así, así, así. Solo su padre, y su padre se lo hacía o se lo decía con amor. El padre de David pienso que no le estaba imponiendo una carga sobremanera porque el padre amaba a su hijo. Sin embargo, cuando comenzó David a despegar y fue ungido como rey, tenía que enfrentarse a situaciones diferentes. Y la primera situación fue cuando mata a Goliat. Pero ahora, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con la vida de David a partir de este momento? Después de matar a este gigantón, que al final el gigante no fue Goliat, sino el gigante en la fe, fue David. Y simplemente Goliat quedó como un enano delante de David. Allí podemos ver cómo Dios, cuando entran allí al pueblo y el pueblo los aclama y el pueblo le dice, David mató a los 10,000 y Saúl a los 1,000. Ya habían situaciones que estaban llegando exactamente a la vida de David que iba a traer cierto descontento entre las personas que estaban a su alrededor. David iba a donde quiera a partir de este momento, después de matar a Goliat, porque él tenía ahora un jefe inmediato. Dice la Biblia que Saúl, después que David mata a Goliat, no lo dejó ir a su casa. La Biblia dice que terminó la guerra y cuando termina la guerra, los filisteos fueron vencidos, regresan al palacio y Saúl le dice a David, no te vas de acá. Tú vas a ser ahora mi siervo. Tú vas a ser ahora una persona que vas a estar bajo mis órdenes. Y estar bajo las órdenes del rey no era nada fácil. Recuerden que David tocaba el arpa para Saúl. Y David llegó a ser como el paje de armas, o llegó a ser el paje de armas de Saúl. Era alguien que estaba muy cercano a Saúl. Llegó allí, mató a Goliat, todo el mundo quedó asombrado. De hecho, hasta Saúl quedó asombrado cuando mata a Goliat y le dice allí a Abner, su general, dice, ¿quién es este hombre? ¿De dónde sacaron a este muchacho? Yo no conocí esa faceta de este muchacho. Y después cuando llega más adelante, entonces dice, tú no te vas de acá. Y dice la palabra del Señor que allí comienza a darle las órdenes claramente. Y vamos allí cuando dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 18, que dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Saúl lo enviaba y le decía, tú ahora tienes que estar haciendo esto, y David tenía que hacerlo. Tenía que aprender a ser un siervo. Dios lo había ungido como rey, pero tenía que aprender entonces a servir. Nadie sabe lo que es servir si no tiene la experiencia. Nadie sabe lo que es un siervo hasta que tú no lo eres. Y eso era importante dentro del ministerio que Dios le iba a conceder a David como rey.
este era el momento entonces de aprender a ser rey. Era el momento de aprender a ser rey. Él iba a estar en el palacio real, iba a ver al rey como reinaba, iba a ser subordinado del rey y él iba a estar guiado por Dios para aprender las enseñanzas necesarias para regir a la nación del Señor. ¿Es necesario aprender, hermanos? Sí. Sí es necesario aprender. Es necesario que nosotros aprendamos también de que la autoridad dentro de nuestras vidas no es la nuestra, sino es la de Dios. Es importante que también nosotros comprendamos que este principio de ser siervo es un principio que Cristo lo enseñó en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos claramente allí en Filipenses capítulo 2, cuando la Biblia nos enseña que allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Lo dejó todo para venir a ser uno como nosotros, un siervo. Entonces, ese es un principio que David tenía que aprender. Es un principio que también usted tiene que aprender. El principio de ser siervo, alguien que está a la disposición de ¿quién? Del maestro. Alguien que está a disposición del rey. ¿Qué rey? Nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que aprender a someterse, a someter su vida, a someter su yo. ¿A quién? A Jesucristo. Porque Cristo es el Señor y el Rey de nuestra vida. Entonces, si la Biblia nos enseña este principio basado exactamente en lo que tuvo que experimentar David y en lo que el mismo Señor nos enseña, entonces usted tiene simplemente que aplicar el principio de la palabra. No encontramos solamente este principio allí en Filipenses, sino que lo encontramos también allí cuando la madre de dos de sus discípulos, de Juan y Jacobo, vinieron al Señor Jesús y le dijeron al Señor Jesús palabras como estas, muy sencillas: Señor, cuando estés en tu reino, deja que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, ponlo en lugares de honor. Ponlo en lugares prominentes para que todo el mundo los reconozca, para que todo el mundo los vea. Eso es lo que yo quiero, Señor. Te estoy pidiendo esto. Era una petición de una madre. ¿Qué no pide una madre por un hijo? Las madres piden cualquier cosa por sus hijos, pero a veces pedimos mal. Y de hecho, la madre de Jacobo y Juan estaban pidiendo mal. Estaban pidiendo mal para sus hijos. Y el Señor le dijo: el sentaros a mi izquierda y a mi derecha no es mío darlo. Pero hubo un principio claro que aparece en este pasaje cuando el Señor les enseña: el mayor de todos en el reino no va a ser el que se va a sentar a mi derecha ni a mi izquierda, sino el que sea aquí el servidor de todos nosotros. Entonces hay un principio de servicio. Hay un principio de entrega, hay un principio que usted y yo tenemos que aprender. ¿Usted quiere ser grande en este mundo? Usted tiene que ser un servidor de todos. ¿Usted quiere ser grande dentro de la iglesia? Usted no va a ser grande porque sea el pastor de la iglesia, ni porque sea uno de los líderes de la iglesia. El grande dentro de reír del Señor es aquel que sirve y da su vida por los demás. Y eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo enseña claramente. La Biblia dice de que el grande dentro del reino de los cielos es el que más sirve. ¿Usted está dispuesto entonces a ser grande? Si usted está dispuesto a ser grande, entonces porque usted es un gran servidor. Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que seamos servidores del Maestro. David tenía que aprender a ser siervo, no porque ahora estaba pastoreando las ovejas, sino porque él iba a estar sometido al rey Saúl. Usted y yo necesitamos también aprender a ser siervo, sometiéndonos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es un principio claro en las Escrituras. En otra ocasión dice la Biblia que el Señor toma un recipiente con agua. Y toma aquel recipiente y comienzan a pasar sus discípulos. Y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y pasó por allí Jacobo, pasó Mateo, pasó Judas. Pasaron todos uno tras otro. Y cuando llegó Pedro, aquel hombre impulsivo que después dio un gran sermón que se convirtieron por medio de la palabra predicada de aquel hombre, 3,000 y después 5,000 más. Cuando vio al Señor lavando los pies a los discípulos, dice: Señor, no. ¿Cómo tú me vas a lavar mis pies? Tú no puedes lavar mis pies, Señor. Yo no puedo permitir que tú vengas a lavar mis pies. Y el Señor le dijo: si no lavo tus pies, tú no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo: Señor, no los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. El Señor le estaba dando una lección de servicio a sus discípulos.
Porque el servicio, vuelvo a decirle, no es el lugar, no es la posición, sino es la disposición para servir a los demás, para hacer lo que Dios nos manda. Usted y yo, hermanos, si queremos agradar al Señor, tenemos que ser siervos, servidores del Maestro. Tenemos que estar en la disposición para servir a aquel que es digno. El rey David aprendió durante esta etapa a ser siervo. Y esto fue una lección para su vida. Una lección que él aprendió después para tratar a sus súbditos cuando él llegó a ser rey. Otra lección importante que podemos ver aquí en esta etapa es que David necesitaba no solamente aprender a ser siervo, sino el valor de la lealtad. Miren, en esta etapa de David, que fueron estos años, David iba a aprender el valor de ser leal a las personas que estaban a su alrededor. ¿Y cómo usted puede ver eso a la luz de las Escrituras? Usted dice, bueno, pastor, pero ¿de dónde usted saca ese principio? Dice la Biblia que después que David mata al gigante Goliat, su alma queda ligada al hijo del rey. Se entabla una relación de amistad tan profunda de que aquellos dos jóvenes se querían muchísimo como hermanos. Y esa amistad lo llevó entonces a ver en Jonatán, David en Jonatán, la lealtad de aquel hombre que David no tenía nada que ofrecerle. Escuchen, David no tenía nada que ofrecerle a Jonatán. ¿Ok? ¿Quién era Jonatán? Vamos a ver un poquito acerca de la figura de Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. ¿Tenía dinero? Tenía dinero. ¿Tenía todo lo que quería? Sí, tenía todo lo que quería. Jonatán tenía todo lo que necesitaba para vivir en aquel momento. Lo tenía. Jonatán necesitaba un amigo. No. Él pudiera haber buscado cualquiera. Porque él tenía todo en sus manos para él disfrutar. Jonatán no necesitaba la amistad de David, perdón. Pero además de ser el hijo del rey, esto quiere decir entonces como consecuencia que era el príncipe y heredero de la corona. Era el príncipe heredero de la corona de rey. ¿Qué necesitaba Jonatán de David? No necesitaba nada. Pero vamos un poquito más. Jonatán, además de ser el hijo del rey, príncipe heredero, era reconocido por todo el pueblo. Era una persona reconocida, era famoso dentro del pueblo. Las personas lo veían y decían, ese es Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Y David quién era? Ahora estaban reconociéndolo, después de matar a Goliat. Y antes, por los osos, los leones que pudo haber matado. Pero era un don nadie. David era un don nadie. Sin embargo, en este caso, este hombre sí era un hombre reconocido. Jonatán no solamente era así, sino que también vemos que además de ser un hombre reconocido por el pueblo, era el sucesor de la corona del rey, era también un príncipe de Israel y además de eso el hijo de Saúl, pero por sobre todas las cosas era un hombre de integridad. De integridad, porque cuando uno mira la vida de Jonatán y ve el pacto que hace con David, uno dice, wow, este hombre es íntegro. Tenía todas las características de un cristiano ejemplar. Un cristiano espectacular. Este era Jonatán. Y David queda ligado a él en una amistad tan profunda que David observó estas características en este hombre. Aquellas características tocaron la vida de David. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 20, y quiero que todos lo busquen, a partir del versículo 12 a 16, lo siguiente dice, entonces dijo Jonatán a David, versículo 12, Jehová Dios de Israel sea testigo, le dice Jonatán a David, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Es decir, Jonatán se iba a convertir en un mediador entre Saúl, su padre, y David, su amigo. ¿A quién le tenía que rendir lealtad? ¿A su padre o a David? Al rey. Pero era un hombre de corazón íntegro y sabía que había injusticia de parte de su padre y se puso al lado de la justicia, al lado de la verdad. Y no es que dejara de amar a su padre Saúl,
Él nunca dejó de amar a su padre Saúl, pero él comprendía que era injusticia lo que se estaba cometiendo contra su amigo David. Y se pone de parte de su amigo David. Y dice la Biblia en versículo 13, pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Es decir, pongo mi vida en lugar tuya. Que lo que mi padre quiera hacer contigo, que lo haga exactamente conmigo. Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, le decía, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa. Escuchen estas palabras ahora porque esta parte es interesante. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Hay mucha información en estos versículos. Pónganse en el lugar de Jonatán. Jonatán, el hijo del rey, sucesor al trono. Y tiene que haber habido un grado de intimidad de la relación de amistad entre David y Jonatán, que quizás en algún momento David le abrió su corazón y le dijo, el profeta Samuel fue y me ungió como rey sobre Israel. ¿Usted se imagina? Cuando Jonatán recibió aquellas palabras, ¿cómo pudieran haber sido recibidas? ¡Ah! ¡Qué bueno! Tú vas a ser el próximo rey. ¿Y yo? ¿Yo qué? ¿Dónde quedo yo? Yo soy el hijo de Saúl. Sin embargo, vemos que la amistad y la lealtad como un principio de vida que debemos aplicarla a cada uno de nosotros, a la nuestra, estaba en Jonatán para con David. Él no le importó que David pudiera ser el sucesor. No le importó, solamente le dijo que el favor de Dios esté sobre mi casa y que el nombre mío, cuando todos los enemigos tuyos sean quitados, que perdure en la casa de David. Que perdure en la casa de David. No importa, Dios te ha elegido a ti. Tú eres el hombre indicado. Pero por nuestra amistad, entonces haz esto. Conserva la vida de mi familia. Guarda la vida. Y así pasó. Cuando uno mira la historia bíblica, el hijo de Jonatán fue puesto a la mesa del rey. Ahí aparece la canción que nosotros hemos escuchado de Denny Berrio. Dice, vas a comer en la mesa del rey, vas a ser servido por el rey. Porque David se acordó cuando estaba ya reinando de la familia de Jonatán. Y del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y trajo entonces a su hijo, que era un inválido. Y lo puso allí a la mesa del rey. ¡Qué bendición, hermanos! Es la lealtad. Ese principio lo aprendió David. Es un principio que usted y yo tenemos que aprender. Ser leales, ser fieles a las personas, ser fieles y leales a Dios. Usted puede pensar, ¿cuántas personas me han engañado? ¿Cuántas personas me han hecho esto, lo otro? No importa. Hay historias que nos tiembla la garganta cuando la contamos, cuando allí, imagine por un momento, compartir con alguien varios años. Varios años de su vida usted comparte con alguien, le abre las puertas de tu casa, de tu corazón, le sirves, le das comida, le enseñas. Cuando estás triste, esa persona que tú le has abierto su puerta, tú estás allí para consolarlo. Estás allí para alentarlo, para apoyarlo. Inviertes tiempo de tu vida en esa persona. Porque para ti es una persona importante. Tú inviertes tiempo de tu vida en ello. Porque amas a esa persona. Porque quieres lo mejor para esa persona. Porque esa persona es tu amigo o tu amiga, porque puede ser hasta tu esposo o tu esposa. Y tú has invertido parte de tu vida en esa persona, pero un día esa persona falta o falla a su lealtad. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos falla a nuestra lealtad? Piense en eso, hermano. Piense no que usted está fallando, sino en si le fallan a usted, cómo reacciona. Porque cuando uno está fallando, entonces uno dice, perdóname. Perdóname, no sabía lo que hacía.
Pero invierte la posición. Y que sea al revés. Que a ti sea al que le están fallando. ¿Cómo reaccionaría si alguien te dice, perdóname? Tenemos un ejemplo extraordinario en el Señor Jesucristo. 3 años de su vida invirtiendo en Judas. Lo alimentó, allí estuvo enseñándole, estuvo haciendo todas las cosas alrededor de ellos. Judas vio todo lo que el Señor hacía. Cuando tenían que descansar, el Señor cogía su almohada y se la daba a Judas. Había un colchón y él decía, no es para mí, es uno para ustedes. Y quizás se lo dio a Judas. Había un momento donde tenían que recostarse y entonces estaba la hierba más acolchonadita y el Señor dijo, no, ustedes allí. Y allí estaba Judas. Y yo me tiro aquí, en esta tierra, me tiro aquí. Porque el Señor invirtió, porque el Señor lo amaba. Y de pronto un día, cuando las cosas se pusieron difíciles, por 30 monedas de plata viene entonces Judas con una turba y ahí le besa. Y el Señor le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso me entregas. ¿Dónde está tu lealtad, Judas? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Hay fidelidad? Vivimos tiempos difíciles. David aprendió el valor de la lealtad. En esta etapa difícil de su vida aprendió el valor de la lealtad. Jonatán fue un amigo incondicional. Lo defendió ante su propio padre y lo apoyó aún sabiendo que quizás un día iba David a ser rey sobre Jerusalén. Y quizás el padre iba a venir contra el propio hijo, pero lo defendió porque porque Jonatán sabía que David era un hombre justo y que toda injusticia estaba llegando contra él. Quizás usted y yo pudiéramos estar pensando lo mismo. Quizás usted y yo hemos sido defraudados por la lealtad de otra persona. Aprendamos de este principio. Si usted ha sido defraudado, aprenda a perdonar. Y si usted ha sido el que está defraudando, vuelva atrás. Arrepiéntese y sea íntegro para con Dios, sus amigos, para con su iglesia, para que entonces Dios bendiga su vida. Hay un tercer principio que aparece en la palabra de esta etapa de David, que también es parte de la enseñanza que queremos estar transmitiendo. En esta etapa, David necesitaba aprender, en tercer lugar, a lidiar con la influencia. Escuchen, David iba a tener que lidiar con la influencia. Habíamos hablado hace unos instantes que David entra con Saúl. El pueblo nunca desechó a Saúl, escuchen. Dice la Biblia, y vamos allí a la palabra del Señor para que ustedes vean, que dice allí, se aconteció que cuando volvían, versículo 6 del capítulo 18, volvían de la guerra, volvían allí de matar allí a los filisteos. Y volvió David juntamente con el rey Saúl de matar a filisteos y salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir ¿a quién? Al rey Saúl. Salieron a recibir al rey Saúl. Esa era la persona que venía al frente. Pero entre ellos había uno que era el héroe. ¿Y qué tiene que ver? Que haya otro que sobresalga en un momento determinado. ¿Qué tiene que ver que haya otra persona que haga las cosas mejor que yo? ¿Qué tiene que ver que haya una persona brillante, que sea brillante en un área de mi trabajo, que yo no sea tan brillante? ¿Tiene algo que ver eso? No tiene nada que ver. Simplemente Saúl vio cómo el pueblo comenzó a reconocer lo que David había hecho y sintió celo. Y ahí David comenzó a aprender el valor de la influencia. La influencia. Él comenzó a tener influencia. ¿Por qué? Porque el pueblo aclamaba. El pueblo reconoció que David era el héroe. Y él decía, oh, soy importante. Ahora soy reconocido después de matar a Goliat. Pero ahí comenzó a David a saber de que la influencia tiene que llevarse adelante por medio de una actitud correcta, que es la humildad. Para tú saber cómo lidiar con la influencia, usted tiene que ser humilde. Porque si tú comienzas a pensarte de que de verdad tú eres tan bueno y tan héroe, ahí perdiste. David hubiera sido una derrota total, su vida, si él hubiera aparentado de que en verdad él era el héroe. El pueblo lo reconoce, está bien. Pero la victoria no fue mía, fue de Dios. Entonces una actitud humilde es la que le puede llevar a usted a enfrentar de la manera correcta un momento como este. Dice la Biblia que Saúl le desagradó aquella expresión del pueblo y desde aquel día no miró con buenos ojos a David.
puso su vista sobre David y dijo, oh, este viene a quitarme. Si hoy lo están aclamando, mañana me quita el reino. Si hoy está así, mañana viene y me va a aniquilar, me va a matar y me va a quitar el lugar. Y cuando usted mira la vida de David, se da cuenta de su integridad y lealtad a la corona. Aprendida, no solamente en su etapa de niñez, sino aprendida también por la lealtad que vio en su amigo Jonatán. ¿Cuántas veces David tuvo en sus manos la vida de Saúl? La tuvo. Pudiera haber quitado la vida de Saúl y él era el rey ungido por Dios. Y cuando sus amigos que estaban con él huyendo, que hizo un gran escuadrón, dice la Biblia, de hombres fieles a David, vieron como Dios le entregaba la vida de Saúl en sus manos. Decía, mátalo ya, acaba con él. Dios te lo está entregando en tus manos. Y la expresión de David era, ¿quién soy yo para quitar la vida del ungido de Jehová? ¡Wow! Eso es integridad y lealtad, hermanos. Integridad y lealtad. Dios es el que se encarga, no soy yo. ¡Qué hombre! ¡Qué expresiones! ¡Qué vida la del rey Saúl! Su influencia era tremenda, pero también su humildad delante de Dios y reconociendo de que no había nada que viniera a él si no era por parte de la provisión de Dios, fue algo que impactó la vida de todos los que estaban allí alrededor de él. Queridos hermanos, también la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces cuando tú miras las Escrituras y tú dices, David era un hombre humilde, reconoció el poder de Dios, la majestad de Dios por sobre todas las cosas. ¿Pero por qué? Porque es un principio que tú y yo tenemos que aprender. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Usted no piense que usted es muy, porque usted no es nada. No es nada. Y a veces converso con mi esposa y hablo sobre cosas, ¿no? Del cristianismo actual. Si una cosa me duele con respecto al cristianismo actual, es que si usted está en un lugar donde todos somos cristianos, que te miren como un ajeno, un desconocido, o que te vean como alguien, no sé si me explico. Usted me entiende, ¿eh? ¿Por qué? Quizás yo vine con una ropa diferente o no tengo la ropa que tienes tú o no tengo el cargo que tienes tú, pero por eso soy un desconocido. Por eso me vas a tratar tú a mí de forma diferente. Y eso pasa hasta en los trabajos. Aquí en los Estados Unidos es triste, pero es la realidad. ¿Entiende? A veces los que tienen una posición y son jefes y son cristianos, tienen que, como para mantener una imagen, por si acaso después tengo que despedirlo. Hay que tener mucho cuidado entre estas cosas. El amor de Dios va por encima de todo lo demás. Ahora, tu responsabilidad como hijo de Dios, donde quiera que estés haciendo tu trabajo, usted tiene que hacerlo. Y si usted hace mal trabajo, está haciendo malo. ¿Ok? Eso no tiene. Pero no quita que alguien te ame o te deje de amar, porque tú eres un hijo de Dios. O que te mire de una forma diferente, no. Es simplemente un principio de vida. Un principio que tenemos que aplicar. Lidiar con la influencia no es nada fácil, pero mantener la humildad en una posición es algo muy difícil. Pero Dios nos dice claramente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, la humildad es una cualidad hermosa en las personas. Tristemente no todos poseen esta cualidad. Tristemente no todos poseen esta cualidad. La arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia son cualidades, de manera negativa, hablando de la autosuficiencia, son cualidades que se pueden encontrar con más facilidad que la humildad en el mundo actual. ¿Y por qué? ¿Por qué tendremos que caer en la trampa del diablo? ¿Por qué pecó Satanás? ¿Por humilde? ¡Qué humilde era Satanás! Yo voy a ser igual a Dios. Yo tengo el poder. Me hizo bello. Yo soy. ¿Qué clase de cualidad tenía Satanás? Y allí mismo con toda esa arrogancia, con toda su prepotencia, con el lugar de honor que tenía dentro de toda la creación que Dios había hecho, cayó. ¿Por qué? Por su actitud.
Su actitud lo llevó exactamente a su propia destrucción. Aprendamos del Señor, seamos mansos y humildes de corazón. Y no es que nos pasen por arriba todas las cosas, sino que con humildad nosotros sepamos entregar nuestra vida al Señor y también dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Y también amar a las personas como lo que son, iguales. Somos iguales. Tenemos posiciones diferentes, pero delante de Dios somos iguales. Y cuando hablo de posiciones de responsabilidad, que se entienda, responsabilidad es diferente. Y en la iglesia del Señor es así. Es así. Por ser pastor no estamos por encima de los demás. Ningún pastor está por encima de los demás. El hecho de ser pastor es para estar sirviendo a los demás. Y es una responsabilidad delante de mí tomar y predicar algo como esto. Porque me hace más responsable delante de ustedes tener una actitud como esa. No sé si me explico. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. David aprendió este principio en esta vida. En ese tiempo de su vida lo tuvo que aprender. Y hay un cuarto principio y rápidamente voy a estar tocándolo. En esta etapa necesitaba aprender, por último, a sobrevivir la oposición. Escuchen, David tenía que sobrevivir en medio de la oposición. Iba a tener oposición ¿de quién? Del rey Saúl. Iba a tener oposición de las personas que estaban alrededor del rey Saúl, que le eran leales al rey Saúl. Y que el rey Saúl le dijo, quítenme a David, mátenlo. Pero tenía ahí a Jonatán, que le salvó la vida, y también a su esposa Mical. Entonces tuvo que salir entonces David, porque querían matarlo. Pero había mucha oposición para el rey David. Nunca David pudo respirar con tranquilidad en el reino de Saúl hasta que éste no murió. Sin embargo, David estaba en manos del Señor para que el Señor se glorificara, para que el Señor hiciera todo lo que él quería con él. Y algo interesante, David nunca buscó tener un lugar importante en la casa del rey. David nunca buscó una posición importante en la casa del rey. Sin embargo, tuvo la posición. ¿Por qué? Por su naturaleza, por lo que era. Pero ahora el rey quería quitárselo de medio, quería quitárselo del camino. Y el vencedor de Goliat ahora tenía que cuidar su propia vida de la mano del rey. El que había dado la victoria a Israel tenía que cuidarse de la mano del rey porque quería matarle. El rey elegido por Dios tenía que aprender a sobrevivir de la mano del rey Saúl, que Dios también había puesto. Y no quedó otra opción que decir, o me quedo y muero, o lo mato, o me voy y que Dios haga su obra. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? En medio de la oposición y en medio de todo, para poder sobrevivir, dijo, Señor, en tus manos está mi vida. Me voy. Y se fue David. Se fue David del reino. ¿David tenía necesidad de pasar todo esto? No. Si él no hubiera sido ungido como rey de Jerusalén, de Israel, David estuviera pastoreando ovejas. Pero ese es el precio de servir al Señor. El precio de servir al Señor es alto, hermano. Si usted quiere servir a Cristo y si usted quiere venir y estar aquí a la disposición, usted sabe que se va a encontrar situaciones difíciles. Se va a encontrar oposición, se va a encontrar con problemas, pero esos problemas van a amedrentarlo, lo van a dejar allí tirado al suelo. No, usted se va a sobreponer porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y mayor es la obra que Dios ha hecho en ti para servirle a Él que todo lo que pueda venir para que usted se aleje del servicio a Él. Entonces usted tiene que enfocarse y sobrevivir en medio de cualquier oposición que venga a su vida. El rey elegido ahora por Dios, que era David, tuvo que salir del palacio porque el rey que había sido destituido quería matarle. Querido hermano, Cristo también tuvo que sobrevivir ante la oposición hasta su muerte. Cuando uno mira la historia de nuestro Señor Jesucristo, sabe que todo su ministerio fue un ministerio de oposición. Todo lo que él quería enseñar, se lo ponía. Se enfrentó a los escribas y fariseos con su mensaje. Y le pudo decir allí a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, como le dijo Juan. O le dijo también tantas cosas allí el Señor que era terrible para aquellas personas que eran conocedores de la ley. Sepulcros blanqueados, simplemente ustedes saben lo que significa. Muy religiosos por fuera y por dentro están podridos. Nada de vida cristiana. Es como decirle ahora que usted venga todos los domingos a la iglesia y después tenga por ahí cualquier cosa. Usted es un sepulcro blanqueado. Tengo que decirlo así, claro, para que usted entienda lo que es un sepulcro blanqueado. Aparentando tener
aparentando piedad, una vida piadosa y agradable delante de Dios, muy, y de pronto sale de aquí y no es tan. Entonces eso es un sepulcro blanqueado. Y querido hermano, si usted ha entendido que ese es lo que enseña la Biblia acerca de los sepulcros blanqueados y usted quizás está coqueteando con esa vida, aléjese, hermanos. Aléjese de esa vida, porque es importante que usted comprenda que hay que sobrevivir ante la oposición. Y la oposición es el diablo. El diablo está constantemente oponiéndose al mensaje del Evangelio y nos da todas las cosas para que nosotros contemporanicemos con él, para que nosotros aceptemos su mensaje. Cristo estuvo todo el tiempo contra la corriente del mundo. Se enfrentó a los escribas y fariseos con su mensaje. Se enfrentó a la oposición de un pueblo incrédulo. El pueblo de Israel incrédulo. Y cuando subió allí sobre Jerusalén dijo, ¿cuántas veces traté de unirlos? Pero llegó tu hora. Dice que Cristo lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Lloró sobre Jerusalén. Porque sabía que en el año 70 iba a ser destruida y que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Y así lo profetizó en los evangelios. Hermanos, tremendo. Cuando uno mira todas estas cosas, cómo sobrevivió Jesucristo, porque fue fiel hasta la muerte, fiel al llamado de Dios. Se enfrentó a la oposición por todos lados, pero tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer. Allí en Mateo capítulo 16 dice la palabra del Señor lo siguiente, y si lo tienen lo pueden buscar. Cuando Pedro anuncia su muerte ante los discípulos, dice que anuncia de que era el momento ya de partir, que iba a llegar el momento entonces y que iba a ser trasladado al Padre y que iba a morir y que iba a padecer por todos ellos. Versículo 21 al 23. Dice la Biblia, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y dice, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes en la oposición al mensaje de él. Y dice la Biblia, y de los escribas y ser muerto. Así lo dice la Biblia. Y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Lo declaró directamente a sus discípulos. Entonces Pedro, el impulsivo, tomándole aparte, lo tomó de la mano y le dijo, ven acá, Señor, ¿qué te estás diciendo? ¿Cómo que tú vas a ir a Jerusalén y vas a morir? No, tú no puedes morir. ¿Cómo vas a ir allí a entregar tu vida? Dice, comentó y dice, entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Ten compasión de ti mismo. ¿Cómo tú vas a ir a entregarte para que te maten? Tú estás loco, Señor. No vamos a Jerusalén. Si allá te van a matar, nos vamos para Betania. Estilo Jonás. No voy para aquí, voy para allá. Y dice la Biblia que el Señor le dice a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Wow. Son palabras mayores. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, tremendo. ¿Y quién era Pedro? ¿Pedro era un desconocido para el Señor? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido instrumentos satánicos en un momento determinado y nos hemos opuesto a la misma obra del Señor? Hemos estado en contra de la voluntad del propio Dios. Quítate, apártate de mí. Queridos hermanos, tenemos que aprender exactamente de que hay que sobrevivir ante la oposición. Como cristianos encontraremos mucha oposición en este mundo por nuestros valores. Debemos aprender a sobrevivir ante esta oposición. En algún momento tendremos que enfrentar situaciones, en otros momentos tendremos que retirarnos, como hizo David, de una situación de peligro. Pero lo que sí debemos aprender es que siempre enfrentaremos la oposición por lo que creemos. Usted va a enfrentarla porque usted cree en Cristo y por tanto tendrá oposición. Y si por lo que usted cree tiene que enfrentarlo, enfréntelo. Enfréntelo por los valores de la fe. Concluyo. Aquí le dejo algunas conclusiones para ustedes. La primera conclusión que tenemos que aprender todos nosotros, así como la Biblia nos enseña acerca de David, es que así David nos dice que tuvo un corazón de siervo, usted también debe tener un corazón de siervo que es clave en todo ministerio efectivo. ¿Usted quiere tener un ministerio efectivo para Dios? Sea un siervo. Sea un siervo. No sea un jefe, sea un siervo. El Señor está ya buscando a siervos, servidores. Si usted quiere tener un ministerio efectivo y ser un cristiano verdaderamente efectivo para la obra del Señor, debe ser leal. La lealtad te llevará a tener relaciones significativas
con las personas que te rodean. Vas a tener relaciones buenas con las personas por tu lealtad. Usted también tiene que aprender que ante la influencia y la fama, caminar siempre en humildad. Camina en humildad. Usted puede tener una buena posición, usted puede tener todas las cosas de este mundo que Dios quiera darle. Pero en medio de ella nunca deje de reconocer que por su gracia la tiene. Ande con humildad. Sea humilde. Debemos aprender a sobrevivir ante la oposición. Cuando la oposición va en contra de los valores que Cristo me ha enseñado en su palabra, sea valiente y vaya contra la oposición con la fe en el Señor. Que el Señor da la victoria. Nos ponemos en pie, hermanos, y así terminamos en este día. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por la vida de este extraordinario hombre. Un hombre que se puso su vida en tus manos. Un hombre que fue capaz de obedecerte por sobre todas las cosas. Ese hombre fue David. Uno de los tantos que tú usaste, Señor. Pero de él estamos aprendiendo en estos días a cómo nosotros debemos ser personas que te agrademos. Porque fue un rey que tú pusiste. Porque tú conocías su corazón. Gracias por las enseñanzas que la palabra tuya nos da a nosotros para caminar como tú quieres. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice este hermoso grupo de hermanos que está aquí en esta mañana. Y que también nosotros podamos caminar contigo, así como caminó David. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.